Los puso en jaque. AMLO le fue con todo a la ONU, y es que el presidente mexicano le enfiló los cañones a la organización internacional ante los oídos sordos de las Naciones Unidas tras el bloqueo prolongado de la potencia del norte a Cuba. De hecho, las declaraciones del líder mexicano apuntaron a las votaciones que se han sostenido desde 1992 con el fin de levantar las restricciones a la isla que, pese a que no ha cumplido su objetivo, la sufre el pueblo cubano, a pesar que tanto se habla de democracia. ¿Les lanzó la pelota del otro lado? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Puso a la Organización de Naciones Unidas contra la lona. Tal es el caso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que arremetió y redobló la ofensiva contra el Consejo de Naciones Unidas por el brutal bloqueo contra la República de Cuba. De hecho, el mandatario federal cuestionó a la ONU sobre el bloqueo de la mayor de las Antillas al lanzar un contundente mensaje donde le pregunta al Consejo de la Organización Internacional ¿dónde está la democracia? En este sentido, el jefe de Estado del país azteca admitió un duro cuestionamiento a las Naciones Unidas con respecto a la pasividad del ente internacional, pese a los resultados de las votaciones que se vienen suscitando desde 1992 en este enclave para levantar las medidas coercitivas a la isla. Pero ¿cuáles fueron sus palabras? En la organización se olvida el que se debe de hacer valer la democracia y la justicia, manifestó AMLO en conferencia de prensa, donde además señaló se vota sobre el bloqueo a Cuba y casi 200 países a favor de que se quite la restricción. Sin embargo, 2 que tienen derecho a veto votan en contra. ¿Dónde está la democracia? Solo 2 son los poseedores de la verdad absoluta. Fueron las palabras de López Obrador que pusieron a temblar hasta las paredes del recinto. De igual forma, el jefe de Estado mexicano afirmó que las Naciones Unidas deberían velar por el beneficio de proteger el derecho de la libertad de expresión, así como también garantizar que los ciudadanos vivan de manera decorosa. Esta no es la primera vez que el mandatario azteca se pronuncia contra el cerco de las medidas unilaterales impuestas por la potencia del norte por más de 6 décadas en la isla caribeña. Cabe recordar que el pasado 18 de octubre, López Obrador emitió un duro mensaje. El líder latinoamericano aseveró que estas barreras comerciales impuestas por Washington existen con el objetivo de estabilizar al país para generar una gran inconformidad con los funcionarios de la isla. Siguiendo esta línea, el presidente López Obrador manifestó: hay conflictos, ya sea por confrontaciones políticas o por el bloqueo, como en el caso de Cuba, que es inhumano. Esto vulnera los derechos de los pueblos, aseveró. El mandatario mexicano le enfiló los cañones a la organización internacional con los mismos instrumentos que emplea Occidente para cuestionar a otros países que por lo general no siguen la misma política establecida por la potencia del norte. Eso es un agravio mayor al pueblo de Cuba, el que se le bloquee, que se castigue a quien quiera ayudarlos, que no puedan llevar a cabo relaciones comerciales con ningún país. Así expresó el mandatario y impulsor de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. De igual forma, el líder azteca se refirió a las sanciones que reciben las empresas que de una u otra forma realicen algún tipo de comercio con el gobierno de Cuba. En este sentido, afirmó, lo hacen por cuestiones políticas para que, ante la necesidad, en este caso, el pueblo de Cuba se rebele en contra de sus autoridades. Según planteó AMLO, la potencia del norte pretende, con esta ola de sanciones, generar un ambiente inestable. Al subrayar, intentan crear un ambiente de inconformidad por falta de lo indispensable, con propósitos políticos para socavar a las autoridades de otro país. Sin embargo, la potencia del norte e Israel continúan frenando el cese a las restricciones contra la isla caribeña, pese a los reiterados resultados obtenidos en las votaciones años tras años desde el 1992 en la ONU. Cabe mencionar que el 2 de noviembre, 187 países votaron una vez más para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a Cuba, pero los votos de la nación estadounidense y de Israel, así como la abstención de Ucrania, destrozan esta posibilidad. Siguiendo esta línea, el presidente mexicano prometió que tras su viaje a Washington buscará que se apoye a los pueblos de América Latina y el Caribe con el objetivo de que sean destinados recursos en aras de su bienestar y desarrollo, donde además se refirió a Cuba.
A la pregunta de la prensa, el líder azteca manifestó que en su visita al territorio estadounidense en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico abordará estos temas vistos. En medio de este panorama, el jefe de Estado federal afirmó que fomentará el diálogo entre Washington y La Habana frente a su homólogo estadounidense Joe Biden, al señalar: "Estamos planteando que el gobierno estadounidense abra el diálogo. Voy a tratar ese tema con Biden y ojalá se inicie lo más pronto posible, esto por razones fundamentalmente humanitarias", así afirmó AMLO durante su conferencia de prensa habitual matutina. En este sentido, López Obrador mencionó que enviará una carta al mandatario estadounidense donde dará más detalles de los resultados del encuentro de Palenque que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en Chiapas, al sur de México. "Sí, vamos a hablar con el presidente Biden de este punto. Lo están haciendo de manera bilateral todos los gobiernos que participaron en el encuentro", afirmó, apuntando al próximo encuentro con el líder de la Casa Blanca. Solo no ocurrió en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, afirmó López Obrador en su mañanera, donde además aseguró: "Este fue uno de los acuerdos en la cumbre, al mencionar que se promueva el diálogo bilateral entre la potencia del norte y Cuba". De acuerdo a AMLO, esta visita será importante al subrayar: "Este encuentro será propicio para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes", y agregó: "sobre todo el bloqueo a la isla, que afecta mucho a la población". El jefe de Estado mexicano también instó a organizaciones de las Naciones Unidas, a la potencia del norte y otras potencias a ayudar a ponerle fin a las condiciones desfavorables que propician la migración de manera irregular tras destinar recursos a estrategias de esta índole. ¿Podrá hacer AMLO lo que no hizo la ONU? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.